Sí. No descuido, pero ¿cómo dices? Y Sancho, y Don Quijote, y Sancho Panza, y siempre hay un sidekick, Batman y Robin, siempre hay un sidekick. Como tú quieras, dale para adelante, estamos grabando, Okay. estamos en vivo. Muy buenas tardes tengan todos, nuevamente estamos por aquí, un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es Eduardo Luis Rodríguez Pérez, me conoce la gente como Guaya, mi nombre completo indígena Guayacán, y Baón Guarico Mabullón, que es el nuevo nombre que pues con mucha honra y honor le ha aceptado el Mabullón, parte de uno de los compañeros. Bullón quiere decir cuchillo, más quiere decir gran cuchillo, pase a que yo hago muchos campamentos y voy a muchas actividades y siempre cargo con un cuchillo que yo mismo hice al lado mío, y después hizo mención de ese detalle, pero con respeto y honor, y tengo una de las tradiciones que tengo entre mis compañeros o amigos que yo voy a querer mucho, porque tenemos ciertas relaciones, que les regalo con una pieza que yo hago en forma de cuchillo, un cuchillo también para tiene cierta connotación artística ese aspecto, ¿verdad? Hoy yo vengo a hablar la semana pasada estuvimos hablando de diferentes temas, pero esta semana venimos a hablar de mi parte, por lo menos, del arte indígena contemporáneo. Y tengo aquí varias muestras de ese arte. Tenemos por aquí, porque ustedes van a participar en conjunto de sus otros compañeros que no se encuentran algunos presentes hoy por diversas razones o motivos, de una exposición donde ustedes van a desarrollar lo que ustedes van a ir descubriendo en el proceso de esta semana, que vamos a estar hablando con ustedes. Van a desarrollar unos carteles, unos artes, y también pues el proyecto de huella digital y el trabajo que está haciendo el profesor Raúl Mori, compañero, amigo, hermano, sobre las fotos no solo de personas boricuas que tienen fisionomía taína y indígena, ¿verdad? Que todavía se conserva. Eso es nuestra herencia como seres humanos, ¿verdad? Y como grupo étnico, sino también pues van a haber algunos que ustedes van a decir en esa foto pero no tiene el pelo largo o no tiene los ojitos cargados, ¿verdad? Pero dentro de ellos pues tienen esa herencia que llevan en el corazón, en su alma, y también puede ver una persona usted que tenga un aspecto de tez clara, ojos claros, pero el ADN mitocondrial sigue estando allí activo, sigue estando allí vivo. Eso es algo bien importante. Hay personas que dicen que no es necesario, que solo se lleva en el corazón, pero para nosotros sí ha sido necesario, como defensores de la cultura indígena nativa aquí de Boriquén, por el siguiente hecho, que es que demuestra ante el mundo entero la falsedad de la historia que nos han contado en la escuela, donde dicen que el taíno se extinguió por enfermedades, por atrocidades, por muerte, y se acabaron en menos de 15 años en la isla. Falacia total. Desmiento a cualquier persona o letrado, ¿verdad?, que venga, porque ahora mismo ha habido unos estudios de la Universidad de Puerto Rico, National Geographic y diferentes entidades que se han dado a la tarea de rescatar este proceso, ¿verdad? Vamos a comenzar. Voy a mostrar, obviamente, traje obras mías. Aquí tengo una de la trabajo de mis estudiantes, obras que trabaja mi esposa sobre el maquillaje corporal con diferentes personas, modelos que ella utiliza para llevar y expresar ese arte. O sea, que no se limita simple y sencillamente a el arte indígena contemporáneo, no se limita sencillamente a las ferias culturales como estamos acostumbrados. Está el Festival del Café, el Festival de Cultura, el Festival de la Maca, y un artesano bien chévere. Allí tiene coquillas, tiene vasijas talladas con soles taínos, diferentes petroglifos. Ok, eso es parte de él. Pero hay todo un ejército detrás de gente que quiere expresar lo que siente de su origen y de su herencia, ¿verdad? Aquí de hecho tengo que aclarar que hay algunas piezas que no específicamente son de arte indígena, pero lo voy a contar, o sea, sí de arte indígena, perdón, pero no es taína, no son de origen taína, la esencia de lo que quieren, de lo que son, pero son indígenas y tienen una particularidad bien especial para mí, ¿está bien?
estuve en el Museo del Indio en Nueva York. ¿Museo de qué dije? ¿De qué? Del indio. Del indio, ¿verdad? O sea, un museo dedicado a las culturas indígenas de la América. Estuve el año pasado allí completo. Y usted va a encontrar desde, como le dije el otro día cuando dibujé aquí el mapa de América, desde los Inuit, que se conocen como los esquimales, hasta la gente de Patagonia, Tierra del Fuego abajo, más la gente del Caribe. O sea, va a encontrar objetos y arte de todas partes de América. Y créame, impresionante cuando usted llega a la parte de los taínos. Usted llega y de repente ve ahí unas figuras que usted dice, wow, estoy aquí. Estamos aquí representados. O sea, y es bien importante porque usted siente, cuando le dicen, esto es de los taínos. Y había gente allí viendo eso, otros boricuas que no estaban conmigo, ¿no? Porque yo fui, pues, en carácter de visitante especial, porque estaba con una persona allí que estuvieron dando una charla allá en Nueva York. Pero habían boricuas que estaban yendo allí a ver eso y cuando decían, esta es la parte taína. Cuando mencionaban esa parte taína, la gente como que, tú sabes, se quedaba con, espérate, eso es de nosotros. Y tú los veías con una alegría, porque estábamos representados allí. Para decirle a qué punto llega esto y a qué punto la enajenación a veces del sistema nos ha hecho pensar que esto no existe. Yo aquí le traigo una muestra, no de lo que yo pinto nada más. Esto es uno de los folletitos chéveres que dan allá en el museo. Miren cómo se titula: La belleza nos rodea. La belleza, el arte, es una expresión de belleza, de verdad, o no solo de belleza, también puede ser de crítica, puede ser religiosa, puede ser de lo más profundo del espíritu, ¿verdad? Y entonces no solamente allá en Europa, como cuando nos dan las clases de arte, que nos dicen en la universidad, bueno, vamos a estudiar arte, comencemos con el barroco o el renacimiento, todo es en Europa. Mire gente, los chinos, los japoneses, los africanos, los indígenas de América, toda esta gente, y digo indígena para que ustedes pues se asocien con la palabra, pero prefiero decir la gente nativa del continente de América, ¿verdad? Tenían un arte, miren esto, o sea, esto es un folleto informativo del museo, de diferentes expresiones artísticas, Suramérica, adaptaciones como los charangos, los tinglis o los haidas. Hay otro que tengo que no lo traje, por ahí sí mostraba algo los taínos, pero quería mostrarles. Esto es de un museo, gente. Esto no se trata de que esto fue un kiosquito en la esquina donde lo montaron, o una mesa de 6 pies en un festival. No, en el mundo usted busca información, usted tiene acceso al internet, ¿verdad? En el mundo entero y en América, en diferentes partes, hay museos que se dedican a esto. Curiosamente, aquí hay 2 o 3 museitos en alguna otra parte donde usted ve unas piececitas allí como que, pero el arte contemporáneo indígena está existente, está latente, y hay compañeros suyos, gente puertorriqueños que están trabajando eso con seriedad. Estas 3 piezas que tengo aquí particularmente demuestran una cosa que se llama trueque, una cosa que se conoce como enlace, conexión, ¿verdad? Es bien importante esto que tenemos aquí. Llegaron unos compañeros de la oficina, ellos van a tomarse las fotos. No sé si quieres mantenerlo, tirarle la foto. Ahora. Pues esto tiene una parte bien importante. Esto se llama enlace, ¿verdad? Una conexión. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología de hoy en día que tenemos, yo hice contacto. Ok, tenemos con nosotros al compañero, amigo, ¿verdad? Y maestro José Lavoy, conocido también entre nosotros como Pujón. Él va a estar hablando a ustedes sobre la importancia del ADN mitocondrial y algunos detalles sobre diferentes hallazgos que se han encontrado que tienen que ver con el área donde nosotros vivimos. Los dejo con el profesor. Buenas tardes a todos. Soy en taíno, nosotros decimos, se llama Taicaraya, Tau. Buenas tardes, hola. Mi nombre pues
es Cujón, soy nativo de aquí de Yauco, de Coayuco. Mi familia es de Cotuí y estamos en diferentes sitios: Cotuí, de la Fría, Fraile, Bartolo. Y antes de empezar, pues quiero empezar con una oración en taíno, que es el Padre Nuestro, porque lo que vamos a hablar es algo bien importante, que cada uno en el mañana pues van a crecer y van a tener mucha firmeza. Guaquia Baba, Turoy Toca, Guami Keni, Guami Carayaway, Guarico, Guaquia, Tainoti, Bomatun, Busika, Guaquia, Parayucubía, Ajacasabi, Aracanwa, Maboyahua, Kuki Yuhan, Dio, Sa, Naboria Daka, Ajancatu. Voy ahora a traducirla en español, traducción, porque es de idioma arahuaco taíno. Padre nuestro, Señor de tierra y agua, Señor de la luna y del sol, grande, generoso, danos a nosotros lluvia para la yuca, boniato, pan, espíritu malo no, fantasma no, Rey, Señor, espíritu bueno sí, de Dios, siervo yo soy, así sea. Ese es el idioma arahuaco taíno, en lo cual pues hace muchos años que se ha hablado y todavía se habla en diferentes partes de la isla, en los campos. Vamos a hablar un poquito de los descendientes taínos. Mi familia se llama Lavoy y somos una cepa, como nosotros decimos, una raza, porque los Lavoy solamente hay nada más en Puerto Rico, más que un apellido, no como los otros que se repiten constantemente. Luego les diré la historia sobre los Lavoy. ¿Por qué los Lavoy? Porque a veces nosotros buscamos en internet. Yo busqué internet de los Lavoy que hay en Francia, los Lavoy que hay en Inglaterra, los Lavoy que hay en Holanda, los Lavoy que hay en Alemania, pero lamentablemente ninguno de esos nosotros somos. Nosotros somos algo mucho más, y la historia lo dice. Y a veces uno tiene unas inquietudes en donde uno dice a veces, wow, lo que me enseñó a mí la escuela elemental, hasta a veces la universidad, de que los indios determinaron en el 1600, en el 1700, cuando llegaron esto se llama Aribona, que son extranjeros, arahuacos. Quiero que ustedes analicen y vayan analizando, y si lo pueden buscar por internet mucho mejor, el ADN mitocondrial de las osamentas taínas. Sabemos que hace muchos años, en los 80, en el 70, en 1917, cuando empezaron a descubrir las osamentas, los yacimientos indígenas, pues para muchos fue una maravilla. Para los profesores fue un descubrimiento grande. ¿Me puede explicar lo que es una osamenta? Sí, osamenta es lo que se le conoce un entierro indígena unida de hueso, como nosotros decimos, huesos, esqueletos. Cuando empezaron a encontrar esos esqueletos bajo tierra, con artesanía de barro, cosas así, pues empezaron a averiguar sobre el origen indígena, el taíno. Y a base de esa osamenta se sacan unas moléculas, por medio de la ciencia que tenemos hoy, que decimos tecnología. Eso nos ayuda un montón, y como nosotros decimos, hacemos unos pasos bien grandes, bien altos, a llegar a lo alto. Y por medio de la tecnología, pues podemos saber, hoy en día, que podemos estar enfermos y podemos descubrir si no estamos enfermos o no, qué clase de enfermedad. Porque esa es la seguridad y la confianza que tiene hoy en día la humanidad, las tecnologías. Antes pues mucha gente se moría de diferentes enfermedades, mucha gente ya era cáncer o algo, pero ahora como tenemos tecnología, pues ahora nos dicen, mira, tú tienes cáncer, o tienes principio de cáncer, o tienes lo que se conoce, mira, está empezando ahora el cáncer, tenemos el método para curarte y de que el cáncer no se adelante y no te enferme, por medio a la tecnología. Somos un pueblo taíno, descendiente de la sangre del pueblo taíno, que supuestamente Cristóbal Colón encontró en su primer viaje a las
América, llegando a lo que se llama Avili. Avili para nosotros en Araguaco significa la española o la República Dominicana, porque ahí fue donde tuvo Cristóbal Colón. Somos un pueblo taíno que se le conoce como Yucayeque y Yer. En proceso de restauración, el pueblo taíno fue fundado en el 1992. El pueblo taíno fue fundado en 1992. Ahorita voy a decir por qué. Si nosotros decimos, espérate, pero si el taíno siempre lo ha habido. Ahora, cuando se encontró en el 1992, firme y fuertemente, ahí empezó a documentarse la sangre del taíno de Puerto Rico por primera vez en toda la isla y del archipiélago. Antes de eso era qué, o cómo se consideraba. Pues antes se consideraba como que un concepto de mira, un indio, como lo decían antes en la escuela, tú eres un español, un negro y un americano, un indio, porque teníamos tres razas, sin contar con la cuarta que era el americano después en el 1898, cuando llegaron. Por ese es el procedimiento, porque nos mantenían la mente en qué, una mente dormida, pero bajo el estudio, como siempre yo digo, si vamos pasando el tiempo, vamos avanzando y vamos subiendo y vamos encontrando cosas que simplemente aquellos que no quieren que se descubra, lamentablemente, aunque no aguanten, eso va a salir hacia afuera. Surge que para cuando fue fundado en el 1992, fue registrada en el departamento del Estado de Puerto Rico, o sea, lo que se le conoce Estado Libre Asociado. Fue documentado la sangre y el origen de nosotros. En el 92, estamos hablando de 92, ahora imaginemos muchos años atrás cuando decían que el indio taíno no existía. Ya ahí hay un fundamento, una base sólida para seguir y luchar. El pueblo taíno está dado a conocer y promover el conocimiento. Nosotros, la cultura, ante el público que tiene interés en la cultura taína, en la isla de Boriquén y en el Arijuna. Arijuna es lo que nosotros decimos al extranjero. Luego voy a decir por qué esa parte. También recibió el reconocimiento federal de los Estados Unidos, la forma 501C3. O sea que si nosotros vamos a hablar como está hablando nuestro hermano aquí Guaya, pero Estados Unidos también tiene un museo que ahí no. Ya el reconocimiento federal es un momento de nosotros empezar ahora que estamos echando hacia arriba. De decir, no, esto lo voy a rescatar porque esta es mi herencia. Lamentablemente todavía sigue cogiendo por nuestras venas, nuestra genética. En el año 2007, eso fue para el año 2007, que fue documentada federal en Estados Unidos. ¿Alguien ha ido a los Estados Unidos? Yo viví un tiempo en Estados Unidos, mi papá, mi familia vive en Búfalo y son casados con nativa americana desde hace mucho tiempo. Y ahí hay una ley indígena, nativa americana, como la hay aquí. La diferencia es que ellas son fuertes y a veces nosotros, pues, por falta de conocimiento no somos fuertes. Pero el conocimiento es que nos da que la fortaleza, como yo digo, el conocimiento es el poder y la sabiduría es la libertad. Nunca olviden eso. ¿Por qué? Porque allá cuando la persona se hace el ADN, no importa si una persona de color, por decir un negrito, y aparece 50% ADN Cheyenne, la reservación Cheyenne lo acepta. Ahora, tienen que mantener la cultura y la tradición Cheyenne. Aunque sea un negrito, un carbón, como nosotros decimos vulgarmente acá, porque el ADN. Y aquel que no tiene el ADN y que simpatiza mucho, tiene una afinidad, también lo aceptan como un hermano o como un amigo. Entonces ellos tienen una costumbre que a veces, pues nosotros decimos acá, uy, eso duele, ellos se dan una cortadura aquí en el brazo derecho, la persona se da una cortadura y se unen las manos de esta manera y ya dice, ya tú eres hermano porque ya somos hermanos de sangre, porque es un símbolo. Esa es la cultura americana. Todavía lo hay
y lo hacen todavía. Nosotros pues es el momento de despertar, aunque no lleguemos a esa manera de cortarnos, pero sí es el momento de crecer acá arriba y crecer sabiamente, un corazón bien grande y bien potente. A través de la educación, incluyendo la revelación de la verdadera historia del taíno y la práctica común de nuestras costumbres, lenguaje, areitos, arreitis y artesanía. ¿Por qué yo pongo areiti? Porque la palabra taíno areiti significa canciones de la vida real. Areito es música, danza y baile. Majarete, como nosotros decimos, es un baile grande. Y a veces nosotros usamos otro concepto. Harina. Harina. ¿Por qué? Porque la harina está ¿qué? Mezclada. Vamos a hacer un baile. Arreito es danza y música. Arreiti es canciones de la vida real. Para en el 1917, no, 1890, ahí empezaron lo que se le conoce los jíbaros del campo, que en palabra taíno se llama jíbaro, que significa el hombre del monte. Empezaron a sacar ¿qué? Décimas, cantando de la vida real, que es lo que nosotros oímos por ahí, tocando el truy y parranda, y cuando van allá una serenata, ¿ves? Nuestro alcance a despertar interés en conciencia por medio de canalizar positivamente hacia una dirección cultural de nuestros ancestros, y todavía viven entre nosotros con su visión y sus rostros y lenguaje. Cuando llegaron los españoles, los arihunas o los yu, como decía mi abuelo, blancos, los arihunas, los extranjeros, ellos entendían el indígena, el idioma arahuaco. Y para que no hubiera ese debate entre los españoles y los indígenas, empezaron a hablar español. Cuando empezaron a hablar español, pues le enseñaron y le pusieron nombres cristianos, como nosotros decimos. ¿Cuántos José nosotros conocemos aquí en Puerto Rico? 1 millón. ¿Cuántas María conocemos en Puerto Rico? 1 millón. ¿Cuántos Pablo? ¿Cuántos Pedro? ¿Cuántos San Andrés? Porque con esos nombres, como dice la historia de Bartolomé de la Casa, empezaron a que, entre comillas, a cristianizar, a hacer los indios cristianos, para que se olvidaran de los nombres anteriores, porque eso yo no lo entendía. Cuando ustedes tengan tiempo, búsquese las crónicas del fraile Pané. Las crónicas del fraile Pané, las crónicas de Bartolomé de las Casas. ¿Están en el internet? ¿Se pueden buscar? Sí. Lo único que ellos lo aguantan mucho porque hay muchas cosas que, como a veces yo digo, la política tiene un concepto en el Estado de estudio de que no quiere que la gente despierte a unas realidades. Hace un tiempito atrás yo estuve reunido en San Juan con el Aponte, el cardenal Aponte de San Juan, ¿cómo se llama el Mari? Él estuvo enfermo, estuvimos allá haciendo una celebración porque el padre Nazario Cancel, que es de Sabana Grande, ese fue quien sacó las piedras de Agua Ibaná, que son 800 piezas, y se hicieron las gestiones para que entonces ahí en Guayanilla pues hicieran un museo con el alcalde de allí, y va a poner las piedras de Agua Ibaná. ¿Y la sacaron allí en Guayanilla? No, la sacaron de acá de Indiera Fría. Indiera Fría había una indígena que le dice al padre Nazario que va a entregarle algo porque como ella estaba viejita, que se llama Doña Milla, y hablando con la doctora la llegó a conocer. Le dice al padre Nazario que tiene unas piedras de Guaybaná y se la van a entregar, pero que en aquel entonces había una revolución entre los mismos españoles. Yauco para aquella época no era un pueblo como lo es ahora, ni había españoles, porque a Yauca le dieron la célula de pueblo en el 1700. En el 1511, cuando hubo los indígenas se rebelaron con Guaybaná II en el río Coayuco,
murieron muchos indios. ¿Por qué? Porque en el concepto de morir muchos indios, a matar a todos los españoles, ellos empezaron a festejarse y a empezar a beber. Cuando vino Juan Ponce de León, lo cogió a ellos borrachos. Imagínate, tú borracho, ¿tú puedes pelear? Nadie puede pelear borracho. Una persona que está preparada para pelear porque hallaron conscientemente lo que van a hacer. Y acabaron, pero ¿qué pasa? Que las órdenes de Guaybanado era que esos niños y las mujeres y los ancianos se fueran río arriba y llegaron a Cotuí. Salieron aquí por Coayuco, llegaron a Paso Hondo, de Paso Hondo siguieron a La Guara, que se llama Sitio, y de allí se quedaron en Cotuí, lo que se le conoce La Isleta, La Aurora, Diego Hernández, que ahora se le pone el Diego Hernández por los apellidos Hernández, hasta llegar a Higuera Fría, Higuera Alta, que toda esa parte fueron por los indígenas, y muchos se quedaron allí. O sea que sí fue como una migración que hicieron desde sí, para la costa para poder protegerse. Sí, por aquí por el río. Ajá. Río arriba. Llegar a Jodadero. Porque era para salvar los niños jóvenes, las niñas jóvenes, los ancianos y las mujeres que estaban incintas. Y a base de esas mujeres que estaban incintas de esa generación, la descendencia hoy en día se basa a eso, como en otros pueblos, como fue en Juanadía, como lo fue en Coamo, como fue en Toa Alta. No todos murieron. Ahora, aquellos que fueron perseguidos, los españoles lo mataron, porque imagínate un ejemplo, yo bendiga a esta joven, venga un español y ella sepa lo que está pasando, ¿qué va a pasar con el español? El español la van a eliminar, lamentablemente la va a eliminar porque no le conviene. Ahora, si hubiera sido criada de pequeño en una casa, pues ya el concepto se le cambia. Ahorita voy a decir una parábola de algo semejante para que veamos el verdadero concepto de muchas cosas que tenemos en nuestra mente que a veces no es realidad. ¿Qué sucede? Que tuvieron bienes entre nosotros y su visión y sus otros físicos. Nosotros vamos a los campos, en Higuera Fría, que hay un festival, de hecho nos llamaron, que ahí va el concilio taíno, Martín Veguilla, conocido por diferentes caciques en aquella época, que las mujeres hay una tradición que cogen caciques, y está fomentado en esos sitios. Entonces ahí vamos a ver rostros y el lenguaje. Por eso a veces nosotros vamos al campo, nos reímos cuando hablamos, oímos una persona de campo de 5 pies o de 6 pies, sea un niño, una mujer, nos reímos porque a veces ese lenguaje como que nos da gracia. Pero ese lenguaje ancestral de ellos, que todavía en la misma familia lo sigue. Y eso es lo importante, lo que uno tiene que buscar. Por eso cuando nosotros despertamos y empezamos a mirar, empezamos a comprender. Voy a hacer un concepto de que cuando viene un grupo de chinos a Puerto Rico y crece aquí y muere aquí, ¿qué pasa con sus descendientes? ¿Son qué? Puertorriqueños, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay algo muy importante que lo define de un puertorriqueño a ser chino. El lenguaje, porque lo lleva de corazón de su tierra. Nosotros como puertorriqueños, como boricua de Boriquén, tenemos que tener entonces buscar el conocimiento del lenguaje arahuaco, el del verdadero taíno. Entonces lo podemos comprender a entender. Las escrituras dice, para saber el origen y sentirse seguro si es verdadero Padre. En otras palabras, aquí es que yo pongo un ejemplo. Dice, hoy en este tiempo, siglo XXI, tenemos la tecnología y la ciencia que hoy conocemos y le tenemos más confianza, ¿verdad que sí? Cuando nos encontramos un enfermo, ¿qué vamos a hacer? Voy a un laboratorio, no te apures, eso ya yo mañana sé que yo tengo. Porque hay una computadora, hay una máquina que eso me curan rápido. Entonces, yo aquí les pongo un ejemplo. Esto es un ejemplo que yo pongo. Cuando una pareja siente duda sobre su hijo o hija, que eso lo vemos constantemente en la vida cotidiana, se hace la prueba del ADN para saber el origen y sentirse seguro si es verdadero padre de la criatura nacida. Luego de la prueba del ADN sale 100% alto de la prueba y sale de duda ambos. Y si no sale el 100%, pues ya saben que esa persona como padre dice, eso no es hija mía porque aquí está la evidencia. El ADN.
Y a veces hay mucho conflicto en matrimonio sobre eso. Ahí nadie puede decir nada. Eso es como a veces yo le digo a las personas cuando voy a la universidad de otro sitio, esa es la cajita negra de cada uno de nosotros. Como la cajita negra que tiene el avión, que es lo primero que buscan. Esa es la cajita de nosotros. ¿Qué surge? A partir de esto, dice, las pruebas y salen de duda. A partir de este versículo nos enseña algo de gran importancia, de acuerdo al conocimiento que tengamos. Voy a decir unos versículos y quiero que ustedes analicen, si lo quieren apuntar por ahí para que lo busquen. Fíjense qué firmeza nosotros tenemos, cómo estamos creciendo, cómo la conciencia está despertando en todas las personas, tanto en la isla como en otros sitios. Hace 2 años nosotros fuimos a un sitio y conocimos una italiana que no tiene nada que ver en Puerto Rico y se hizo el ADN y salió taína. De Italia. Salió taína. Porque cuando se hizo el ADN le dio un porcentaje alto taína. Al mismo profesor se sorprendió, los doctores, ¿cómo va a ser si tú eres italiana? Porque a ella le vino la palabra que se llama tequina. Y la abuela le hablaba de tequina. Y la abuela murió, pero siempre se recordaba de la palabra tequina. Esa era tequina. Hasta que empecé a investigar en los libros. En una, pues conoció a esta persona, a Martín Veguilla, que es una persona, pues, para mí maravillosa. Y es firme en su concepto, porque es tradicional. Hasta que empezó a buscar un libro que se llama este libro, como en otro libro. Aquí aparece la palabra tequina. Tequina significa maestra o maestro en arahuaco. Ah, ya. Tequina. Usted es un tequina, usted es un maestro. Gracias, maestro. En arahuaco. Cuando ella descubrió eso, que se hizo el ADN, ella lloró. Como nosotros le decimos, pues vamos a sentarnos ahí. A lo mejor mucha gente tuvo una depresión, un estrés, pero fue así en un momento, porque fue su conciencia. La genética está despertando en cada uno de nosotros. Pero es el momento de nosotros, ustedes que son jóvenes, yo estoy cogiendo seguro, imagínense cuántos años tengo. Pero estamos ahí firmes. Hay que ser latente. ¿Qué sobre? Voy a decir estas palabras aquí. Dice en Ezequiel, versículo 37, 12. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestro sepulcro y os traeré a la tierra de Israel. Ese es el concepto bíblico. Si nosotros vamos a buscar el libro del Talmud, el libro del Torah, el libro del Corán, el de Gabajita, el Ichín, encontramos lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que antes de encontrar eso, vamos entonces a la profecía de Omayer y dice, y nacerá una tribu dentro de otra tribu y será potente y fuerte. Entonces aquí en estas palabras dice, y abriré los sepulcros. ¿Qué es lo que es los sepulcros después de 7 años? ¿Qué es lo que hacen como ¿Qué es lo que hay adentro del sepulcro después de 7 años? No hay huesos. huesos? Huesos. Muy bien. Para en el 1980 por allí, estaban escarbando y encontraron esa mezcla de huesos indígenas. Y por medio de esos huesos indígenas, la Universidad de Mayagüez, la de Dorado y la de Humacao y un grupo americano que vinieron, encontraron el ADN y empezaron a hacer investigación en el ADN. Pero fíjense qué suerte. Juan Carlos pensaba de que según la historia le enseñaron a la escuela elemental, los indios no habían muerto, no había nadie que era indio, todo era mezcla. Pero cuando empezaron a hacer el ADN con el ser humano de la gente del campo, encontré 100% indígenas vivos. Wow, pero si los indígenas no lo destruyeron, como lo dicen en las escrituras, en las historias, si el ADN de esa gente que vive en el campo para el año 60 y de los 80 salió 100% indígena taíno de 1500 años, de 2500 años, que eso nos enseña que todavía están vivos entre nosotros, y de ahí nosotros somos de esa generación, queramos o no queramos, no importa lo que nos digan, porque ahí tenemos el ADN.
siempre yo recomiendo a veces, ¿ves? El que quiera hacerse el ADN para hacerse eso, pues magnífico. Y escuche, maestro, ¿es cierto que ahora hay que pagar para hacérselo? No sé, lo único que yo supe es que hay un fondo federal para esta gente que van a hacerse el ADN. ¿Ves? Ahora a veces pues pagan, pero es para ayudar a un sitio, por ejemplo el Concilio Taíno, Martín Veguilla habla con el grupo y se fueron. Si tú quieres pagar, porque este fondo que se encaja aquí es para estos terrenos, porque el gobierno federal le da un dinero a él para un terreno, como preservación indígena, entre Calley y Guayama. Es para mantener la cultura y seguir en diferentes sitios, pero unirse. ¿Eso ya existe? Sí. Entre Calley Y Guayama. y Guayama. Sí. Sí, pero todavía está en el proceso de porque van a hacer un Papeleo y todo eso, la burocracia. No, ya los papeles están por están. el abogado. Ahora están con abogados. Lo que van a hacer en la finca, eso es lo que está empezando a construir. Exactamente. Eso todavía no. Ok. Pero ya está en el proceso. La pregunta que yo hice antes